I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my Las bananas son, en importancia, la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera, producen 10 millones de dólares para propietarios y empleados. La United Fruit Company, conocida como La Frutera, era una firma comercial multinacional estadounidense, fundada en 1899, que producía y comercializaba frutas tropicales, principalmente el banano, cultivados en América Latina y que se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de dicha región durante el siglo XX, influyendo decisivamente sobre gobiernos y partidos para mantener sus operaciones con el mayor margen posible de ganancias. Comenzó por allá en 1918. 10 de enero estalló el primer movimiento, sin ninguna organización, sin pliego de peticiones. Pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. En la década del 20, la United Fruit Company llegó a emplear unos 30.000 trabajadores, los cuales en 1924, dadas las malas condiciones de pago y trabajo, presentaron brotes de socialismo y sindicalismo. No solo durante este periodo, sino mucho antes, se luchaba por abolir la represión y el hurto de las tierras a manos de los terratenientes y empresas extranjeras. 4 años más tarde, mejor organizados los trabajadores volvieron a declarar la huelga. La respuesta de la United Fruit Company, apoyada por el Tribunal de Justicia, fue la misma: los trabajadores eran responsabilidad de los pequeños contratistas. El general Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos, fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso como se lo iban a reclamar ya por eso, cometieron la infamia de que romper esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo para romper la huelga, fueron los empleados. Oye, los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara para no ir a cortar guineo, y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre, acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60.000 almas que mataron. En la tarde del 6 de diciembre de 1928, después de casi un mes de huelga de los 10.000 trabajadores de la United Fruit Company, corrió el rumor de que el gobernador de Magdalena se entrevistaría con ellos en la estación del tren de Ciénaga. Era un alivio para los huelguistas, pues no había recibido el gobierno conservador sino amenazas y ninguna respuesta positiva de la multinacional. Como pasaban las horas y el funcionario no llegaba, los ánimos se fueron exacerbando, tanto entre los manifestantes como entre los soldados emplazados en el sitio. En este momento, las Fuerzas Armadas dieron la orden de desalojo, que fue desorbitada por los trabajadores quienes enardecidos vociferaban abajo la multinacional y al gobierno. Varias versiones no oficiales afirmaban que la huelga transcurrió de forma pacífica. No obstante, si se contaba con un nivel de orden y apoyo popular inédito, los altos representantes de la bananera movieron sus influencias en el gobierno, logrando que se trasladara un contingente de soldados, al mando del comandante general Carlos Cortés Vargas. El 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, los soldados del ejército dispararon contra los trabajadores y demás personas que se encontraban reunidas en la plaza del pueblo. El hecho dejó un número incalculable de personas asesinadas. Además, los principales dirigentes comunistas y socialistas fueron encarcelados. Esta masacre no le generó, sin embargo, ninguna responsabilidad penal ni política a Cortés Vargas. El ministro de Guerra de entonces, Ignacio Reptigno, no solo lo mantuvo en el cargo, sino que posteriormente
fue ascendido y nombrado comandante de la policía de Bogotá, argumentando posteriormente que lo había hecho porque embarcaciones estadounidenses invadirían tierras colombianas de no haber sido así. Testigos han dicho que muchos cuerpos fueron llevados en trenes y arrojados al mar. Viendo esta respuesta violenta, se produce la desbandada de los trabajadores y una rápida negociación. Y como resultado de la misma, aceptan recortar por mitad los salarios. Otro de los temas discutidos fue la influencia de las multinacionales en las altas esferas del gobierno, en especial de la United Fruit Company. La difusión de la masacre fue amplia en los medios de comunicación de la época y provocó innumerables debates éticos y políticos. El más llamativo fue el organizado por el Partido Liberal, que envió a Jorge Eliezer Gaitán al lugar de los hechos para realizar una investigación detallada de lo sucedido. Muchos años después, me había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con su bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas, por su secretario, el mayor Enrique García Izaza, y en 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultó al ejército para matarlos a bala. Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina de gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta y un poco cansada, tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anuncia el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. José Arcadio II, sudando en hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Estos cabrones son capaces de disparar, murmuró ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer. Tírense al suelo, tírense al suelo. Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralleta. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio entonces un coletazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada que se movía en sentido contrario. Despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio a una mujer arrodillada, con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello empalmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que el menos le dolía. Y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño. Las consecuencias que tuvo la masacre bananera se puede dividir en 2, las políticas y las sociales. En las consecuencias políticas, entre los años 1886 y 1930, el país vivió una hegemonía conservadora. Fueron 44 años de presidentes conservadores. El último de estos fue Miguel Abadía Méndez. Esta hegemonía terminó 2 años después de la masacre de las bananeras, debido a que el gobierno conservador perdió credibilidad con el trato que se le dio no solo al sindicato de las bananeras, sino a todos los sindicatos en el país. Esta pérdida de credibilidad también está relacionada con el manejo que le dieron los medios a la noticia de la masacre, en donde decían que la cifra de muertos era mucho mayor que la cifra oficial del gobierno. También se puede reconocer que los años posteriores a la masacre impulsaron la carrera política de Jorge Eliezer Gaitán, quien atacó con sus discursos fuertemente al gobierno y al ejército por el manejo que le habían dado a las huelgas de las bananeras. En cuanto a lo económico, a raíz de la masacre, el gobierno terminó los contratos que tenía con la Tropical Fruit Company para la explotación de recursos naturales y el manejo del ferrocarril. Esto tuvo como consecuencias que en la zona donde operaba antiguamente la empresa se llegara a índices de pobreza extrema.
En cuanto a las consecuencias sociales, se presume que líderes comunistas extranjeros y locales estuvieron involucrados en la huelga, que terminaría en masacre. El papel que cumplieron estos fue de agitadores. Después de esto, fue la gran entrada de los pensamientos comunistas y socialistas a Colombia, que posteriormente se desarrollarían y organizarían mejor los sindicatos, apoyados con el cambio de hegemonía política de conservador a liberal.